Bienvenida, bienvenido a Spirit Almanac, un podcast de BSMT Yoga en el cual exploramos, haciéndonos preguntas, en ocasiones obteniendo respuestas, todo lo relacionado con yoga, filosofía y espiritualidad aplicada al siglo XXI. Mi nombre es Borja Sainz, cofundador de la metodología BSMT Yoga, y es un placer y un honor tenerte al otro lado escuchando. Bueno, pues aquí estamos una vez más en Spirit Almanac. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y gracias por escucharnos, gracias por vuestro apoyo. Hoy vamos a tener hacia el final del episodio a Tamara también para darnos su visión sobre precisamente la pregunta que da título al episodio de hoy, la pregunta definitiva. ¿Qué es yoga? Bien, mirad, hace un par de meses en una formación que precisamente impartía Tamara, estuve ahí aportando unas cosillas y una de las alumnas me preguntó, ay Borja, mira, quería saber, formuló muy bien la pregunta porque la puso dentro de ese contexto de el individuo, ¿no? Dijo, quería saber para ti qué es yoga. Y esa es una muy buena forma de empezar porque quiero que entendáis que en gran parte yoga es muy difícil dar una definición si no hay un individuo que pueda poner en contexto, ¿vale? A través de su experiencia, de sus conocimientos, etc, etc. O sea, yoga no es algo tangible. Hoy en día definimos yoga, yo siempre hago uso de lo siguiente, es que hoy en día yoga es sinónimo de asana, ¿vale? La mayoría de las personas que practican hoy yoga, a lo que se refieren con yoga es asana, que van a una clase de yoga, ponen su esterilla, me da igual el estilo que sea, pero es un estilo de yoga en el que fundamentalmente lo que van a estar es durante una hora practicando una serie de posturas, o sintiendo su respiración, observando. Hay estilos que practican más, digamos, el enfoque de la respiración, a veces lo hacen rápido, a veces lento, da igual, pero es asana, ¿vale? Entonces, claro, hoy en día muchas veces cuando intentamos hacer una definición de yoga, damos luego definiciones como muy abstractas que dices, bueno, pero si yo me tiro una hora haciendo posturitas y estirando el cuerpo, no veo, entonces esta definición no me cuadra. A ver, mi definición de qué es yoga lo dejamos para el final, cuando esté Tamara aquí también, ¿vale? Os adelanto que una de las cosas que suelo decir de qué es yoga es pasar de un estado a un estado mejor y que puedas claramente percibir el cambio. ¿Vale? O sea, es un acto, es una práctica y es una experiencia en la cual te das cuenta de que ha habido un cambio a nivel de cómo percibes la realidad. Antes percibías de una forma, ahora percibes de otra forma, pero eres capaz de distinguir, de discernir entre cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora. Y, hombre, lo lógico es que ahora claramente te sientas mejor. Muchas veces ese sentirse mejor tiene que ver más que nada con la ausencia de. Es decir, antes sentías estrés y ahora hay ausencia de ese estrés, pero no sabes lo que hay. Es decir, hay bienestar ya, pero es que tu naturaleza es esa. La idea es ir desvelando tu verdadera naturaleza, ¿ok? Ok, entonces, un poco de contexto. Lo que yo pretendo hacer en este episodio es daros una visión académica del yoga a lo largo de la historia, en distintos momentos históricos, cómo el yoga va evolucionando y cómo la definición de qué es yoga va cambiando. Lo cual es muy importante porque eso quiere decir que la definición de qué es yoga hoy en día está abierta a interpretación. No tenemos por qué utilizar una definición del 1000 después de Cristo o del 500 antes de Cristo. Porque hoy en día hay un contexto social y, digamos, cultural, incluso filosófico, en el que se encuadra el yoga. Vamos a empezar con lo siguiente. Os quiero dar varias definiciones, pero voy a empezar con una. Esta definición nos sirve de hilo conductor, es decir, en cualquier momento esta definición nos puede encajar, ¿vale? Para decir qué es yoga. Entonces, ¿qué es yoga? Yoga es un estado más allá de la mente. Chispún. Entonces vamos a intentar ahondar. Es decir, libre de la mente, estamos libres de la mente, pero ojo, eso implica que tanto para lo bueno como para lo malo, que muchas veces el yoga se asocia con la felicidad y tal. No, si no hay mente, la felicidad
es la ausencia de tristeza y la tristeza es la ausencia de felicidad. Es decir, son conceptos, digamos, opuestos. Tiene que existir uno para que podamos experimentar el otro. Entonces, un estado más allá de la mente no tiene que ver con el hecho de la felicidad. ¿Ok? Un estado más allá de la mente no te permite juzgar entre bien o mal. No te permite percibir los conceptos de espacio y tiempo. Hay una ausencia de esa realidad. A ver, esto es muy abstracto, pero fijaos, esto ocurre todas las noches cuando estamos en el sueño profundo, no REM, nuestra capacidad de percibir la realidad se disuelve. Nuestra mente a nivel sensorial, a creación de conceptos, percepción del espacio-tiempo, no existe. Entonces, eso es lo que llamamos Nidra. No Yoga Nidra, ¿vale? Sino Nidra. Y ese Nidra es ese sueño profundo. Yoga Nidra sería acceder al estado de yoga a través del sueño profundo. ¿Ok? Bien. Una de las cosas también aquí importantes, antes de haceros un desglose histórico, es que entendáis que va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Incluso el conflicto que encontráis hoy en día entre una escuela de yoga y otra que dice esta. Fijaos, hoy en día el conflicto muchas veces es si esta postura, si doblas la rodilla, ya no es la postura que dice ser. Bueno, pues fijaos, si con cosas tan absurdas como esa creamos conflicto, imaginaos con postulados filosóficos sobre cómo funciona el universo, pues siempre va a haber distintas teorías, ¿no? Pero es divertido aquí que veáis que, por ejemplo, en un mismo texto hay conflicto. No digo conflicto en plan mal, sino que chocan las ideas. Supongo que conocéis el Bhagavad Gita. Es un texto muy, muy famoso dentro del mundillo del yoga. No sé si sabéis que el Bhagavad Gita es un texto que forma parte de un texto más grande, el Mahabharata. ¿Okay? El Bhagavad Gita lo podemos llamar como un capítulo dentro del Mahabharata o un libro dentro de lo que es la serie, digamos, de textos, libros que es el Mahabharata, ¿no? En el Mahabharata se hace una descripción, para que lo pongáis en contexto, ¿eh? Estamos hablando de un texto que es del 300 antes de Cristo, ¿vale? Y en el Mahabharata se hace una descripción del yoga, que es la siguiente. Aquel en el estado de yoga se encuentra estático como una roca. No oye, no ve, no escucha, no saborea, no percibe el tacto y su mente no forma conceptos. Como un trozo de madera, no existe deseo en él. Y esto último, el contexto este de que no exista deseo tiene mucho que ver con la ausencia de sufrimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es esa visión un poco de la imagen que probablemente a todos os viene a la cabeza, ¿no? Del yogi sentado ahí delgado, con la barba larga, estático, en un estado de meditación profunda durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, en el Bhagavad Gita, que como os digo forma parte del Mahabharata, encontramos otra definición. Krishna le explica a Arjuna qué es yoga y dice, yoga es ecuanimidad y reflejo de la habilidad en nuestras acciones. Joder, pero es que eso no tiene mucho que ver con ser un leño. O sea, es decir, si yoga tiene que ver con esta idea de nuestras acciones, aquí quiero que entendáis que en el Bhagavad Gita se habla mucho de todo este contexto del Dharma y el Karma, tu propósito, el Dharma de cada uno, y que luego, ojo, que el Bhagavad Gita es un texto que es intensito, ¿eh? O sea, más que nada porque la interpretación de este texto a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, era un texto, para Gandhi era un texto muy importante, vamos, se decía que era su libro, el libro que tenía en su mesilla de noche, ¿sabes? Entonces hay un contexto también histórico muy importante a desglosar en este texto. Pero lo que está claro es que aquí Krishna no le está diciendo a Arjuna que el yoga tenga algo que ver con estar sin escuchar, ni ver, ni percibir, ni nada. Y sobre todo, no veo mucho que tenga que ver con ser un trozo de madera, sino de cómo desarrollamos nuestras acciones, quiénes somos en el mundo, ¿vale? Entonces, fijaos, como os decía, aquí ya tenéis una serie de conflictos. Por un lado nos están diciendo que el que está en el estado de yoga está estático, su mente no crea ningún concepto, y por otro lado tenemos aquí una otra definición de yoga que tiene que ver con esta habilidad, este discernimiento en nuestra vida, esta capacidad de actuar en vida y ser correctos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ser? ¿Una piedra o tenemos que estar activos en el mundo? ¿Yoga se hace? ¿Es algo que hacemos o es el resultado de nuestros actos? ¿O se trata de no hacer nada? Y al no hacer nada, al desligarnos del mundo, separarnos del mundo, de la sociedad, de todo, y irnos y convertirnos en una asceta en el bosque o en una cueva, alcanzamos el estado de yoga.
¿Es yoga unión? Esta es una descripción muy, muy común, ¿no? Yoga es unión. Bueno, esto tiene que ver porque la palabra yoga, su raíz es yush, y yush es un término en sánscrito que significa, entre otras cosas, unir, entablar, conectar. La idea del yugo, de este sistema que se utiliza en agricultura antiguamente, hoy en día lo vais a encontrar si vais a algún pueblo tal, pero es un sistema que lo que hace es unir a dos cabezas de ganado para que las dos puedan tirar a la vez. Es decir, estás uniendo dos elementos que de por sí pues eso, una cabeza de ganado puede tirar en una dirección, otra en otra, pero si las unes consigues más fuerza, ¿vale? Consigues esa unidad, consigues sumar fuerzas. También quiero que entendáis que este término yoga no siempre se ha utilizado para el contexto de una práctica espiritual. A veces la idea de yoga, dentro de que, digamos, su raíz, yug, unir, conectar, se utilizaba también para definir, digamos, lo que une a un carruaje con los caballos. ¿Ok? Entonces, yoga es unión. Bueno, mirad, aquí tenéis un dato interesante que a mucha gente le choca. Patanjali, los sutras de Patanjali, ese texto como si fuese la Biblia del yoga, ¿no? Pues es que para Patanjali la unión es el problema. Patanjali nos expone muy claramente que lo que estamos buscando es desunirnos, separarnos. Yoga es ese estado en el que nos separamos, Prakriti Purusha, separamos la conciencia de la materia. Él habla de esta idea de vi-yoga, de separar. Es en la unión donde radica el problema, en pensar que el cuerpo y la mente forman parte de la realidad de nuestro ser. No, queremos separarnos de ella. Ya sé que hoy en día se utiliza mucho esta idea de que unión es entre cuerpo, mente y espíritu, pero esa definición es una definición romántica, bonita. No, no tengo problema con ella, es bonita, pero a la mínima que intentas hacer un poco un análisis de ello se nos cae, ¿vale? Porque ahí estás hablando de elementos tangibles como es el cuerpo, que cambian sin que tú puedas controlarlo. La mente también en cierto modo cambia, aunque la mente como tal no es tangible, no es material, y el espíritu desde luego es intangible, ¿vale? Entonces sí, podemos utilizar el término unión para decir que yoga es unión, pero yoga no es, la respuesta no puede ser que yoga es unión, porque no nos dice nada eso, ¿vale? Es más, como os decía, tiene más que ver con ese estado más allá de la mente. A veces esa unión tiene que ver con la conciencia, con la divinidad, ¿vale? Ok, entonces, todavía eso no nos sirve como respuesta. Y otro pequeño apunte, a lo largo también de, digamos, todo este desarrollo histórico, lo que vamos a encontrar es, ya no solo en un texto que nos dan definiciones opuestas o que entran en conflicto, sino directamente conflicto entre no solo definiciones, sino entre personalidades y filosofías. Por ejemplo, Adi Shankara, considerado el filósofo fundamental, para algunos el fundador en sí del Advaita Vedanta, era totalmente opuesto a Patanjali. Él consideraba, Adi Shankara, que Chitta Vritti Nirodha, el cese de las fluctuaciones mentales que hablaba Patanjali, que definía yoga es Chitta Vritti Nirodha, Shankara decía que esto no supone ningún camino hacia la liberación. Y desde luego, aquí una vez más, quiero que entendáis que todas estas definiciones de yoga hay que entenderlas dentro del contexto filosófico religioso. Patanjali y los sutras de Patanjali se sostienen sobre la filosofía Samkhya, que es una filosofía dual, Prakriti, Purusha, tal. Pero Shankara, el Advaita Vedanta, es precisamente no dual. Así que, hombre, es absolutamente lógico que para Shankara la visión de la realidad dual que expone el Samkhya, pues como que no va mucho con él, ¿vale? Incluso Buda, una figura tan respetable como Buda, ¿no? Oye, si lo dice Buda, quién lo va a contradecir? Bueno, pues mira, Buda, la verdad que lo del tema del pranayama no le gustaba mucho. En una de sus descripciones, Buda habla de cómo entró en contacto con, por eso, una vez más, a nivel histórico, el contexto histórico, social, cultural, Buda, en su camino hacia convertirse en esa figura de Buda, Siddhartha practicó y aprendió de muchísimos otros profesores y tradiciones y escuelas, y entre ellas, pues algunas se practicaban estas técnicas, que es lo que hoy en día llamamos pranayama, y que en aquel entonces esas técnicas de pranayama iban muy ligadas a esta idea de mortificación, de tapas, esas técnicas ascéticas. El término tapas os sonará de Patanjali, pero este término aparece previamente, ¿vale? Luego lo veremos.
Pero Buda no le gustaba el pranayama porque precisamente hace una descripción de lo duro, arduo y desagradable físicamente que suponía hacer estas técnicas. Pero claro, es que estas técnicas de pranayama no eran una dishodana así agradable. Lo que hacían eran llevar al cuerpo al extremo del agotamiento y de prácticamente del desmayo. De nuevo hay que entender que en ese contexto las prácticas que se hacían en esa época, el cuerpo era algo a deshacerse de ello. Lo que buscaban era intentar superar los límites del cuerpo, llevando al cuerpo prácticamente a la muerte. ¿Okay? Entonces, bueno, como veis, no hay una definición universal. Distintas tradiciones o escuelas de pensamiento definen yoga para poder encajar con sus fundamentos filosóficos o creencias. En el budismo hay yoga, pero lo encuadran dentro de cómo ellos definen la realidad a través de, digamos, los postulados filosóficos y creencias del budismo. ¿Okay? El contexto de las cosas cambia a lo largo de la humanidad. Y aún más importante, los objetivos del ser humano cambian también. Por eso veréis que dentro de qué es yoga, no hay un hilo conductor, sí que hay un cierto hilo conductor, como esa idea de un estado más allá de la mente, pero desde luego los objetivos cambian, el propósito, la forma de practicar cambia. ¿Vale? Llegados a este punto, lo que nos tenemos que plantear es esto. Entonces, ¿todo vale? O sea, cualquier interpretación del yoga es válida. Es decir, oye, si este dice que el yoga es esto, el otro dice que el yoga es lo otro, un texto te dice una cosa y a la vez te dice otra, pues oye, al final, pues el yoga puede ser lo que yo quiera que sea, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el yoga? Tú que estás ahí escuchándome, ¿qué es yoga para ti? Para mí, yo puedo dar una definición, pero al final volvemos a lo mismo. Lo interesante aquí es este matiz. Si yoga es un estado más allá de la mente, no podemos definir lo que es. Pues para yo ahora decir lo que es yoga, utilizo mi mente y lo que voy a dar es una descripción de conocimientos, de ya sea experiencias o información que he leído para dar una estructura a una respuesta. Pero claro, si es un estado que alcanzo más allá de la mente, yo en ese estado, al no haber mente, luego al salir de ese estado, no puedo describirlo. Es complicado. Bueno, entonces, mirad, podríamos dejarlo ahí, por supuesto. Oye, que cada uno diga lo que es para él el yoga y ya está. Pero a ver, existe un planteamiento que nos aporta continuidad y que puede aportar luz a intentar resolver esta pregunta. Entonces, lo primero, me gustaría establecer que cualquiera que diga el verdadero yoga es, ya debería escamarnos, ¿vale? O sea, estos iluminados que pretenden darnos una descripción de lo que es el yoga, a ver, a la mínima que rascas un poco te das cuenta de por qué. La mayor parte de quienes intentan establecer que el yoga es una cosa es porque forman parte ya sea de una escuela específica y la escuela, pues la escuela tiene unos muros, ¿vale? Y una puerta. Y por esa puerta solo puede entrar aquel que vaya a aceptar lo que esa escuela dice. Entonces, claro que es conveniente decir el yoga es esto y todo lo demás no es yoga, pero a mí eso me escama, ¿vale? Porque es muy poco inclusivo. Una palabra que hoy en día está muy de moda, pero es muy poco inclusivo del contexto, digamos, histórico y de una visión académica de entender qué es el yoga. El yoga no es una sola cosa, porque ya de por sí es intangible. Entonces, bueno, no me gustan estos lo que yo llamo la policía también del yoga. No es un término que me lo haya inventado yo, uno de mis profesores lo utiliza, de yoga police, ¿vale? Que vienen a decirte esto es correcto, esto es incorrecto. Desde lo más simple, lo más sencillo en el mundillo del asana, si doblas una rodilla ya no es esa postura, lo estás haciendo mal. O decir, no, es que si haces esto ya no es yoga, o ese estilo de yoga no es yoga. Bueno, tú a lo tuyo, macho. En fin. Pero bueno, ojo, que es que eso empeora cuando está, además, acompañado de una serie de imposiciones para defender su postulado, ¿sabes? O sea, es como, no solo te dicen lo que es el yoga, sino que te imponen lo que tú tienes que hacer, porque si no, desde luego no puedes. Es como que se hacen dueños de la palabra yoga, o de la palabra tantra, o de una técnica. No, esta técnica es solo de tal. ¿Tú por qué la sabes? ¿Con qué la has aprendido? No, es solo de mi escuela. Tronco, de verdad, get a fucking life, ¿sabes? O sea, al final lo interesante de esto es decir, mira, yo sé con quién he estudiado, yo sé con tal, y lo más importante que quiero que entendáis para que podáis realmente sumergiros en la tradición del yoga es que para ti yoga va a ser lo que hayas experimentado. Pero en este camino, estate abierto siempre para escuchar al otro y decir,
porque a mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado y luego le ha pasado a alumnos que han estudiado conmigo, porque esa es un poco la idea de esa transmisión. A mí me ha pasado de que me dijesen, yoga es esto. Y claro, yo cuando empecé dije, pues yoga es esto, claro, es así. Y entonces, de repente, yo iba practicando y mi vida y la práctica de yoga empezaba a ver roces. Yoga es esto, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y luego era, ya, pero es que a mí me gusta hacer esto. Es que yo no encuentro la felicidad ni la paz a través de estos postulados de yoga es esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. O con las tonterías más. No, es que no puedes doblar la rodilla. Ya, pero es que a mí me duele, claro. Y ahí tenemos profes de yoga que te dicen, no puedes doblar la rodilla. De anatomía no tienen ni puta idea. Pero de que no puedas doblar la rodilla, eso, vamos, eso va a misa. Y luego acabas con, pues a mí me duele la rodilla. Bueno, pues entonces que tienes que practicar más. Vale, soluciones maravillosas. A lo que me refiero es que a mí me ha pasado de ir practicando con distintos profesores, distintas escuelas, distintas metodologías, distintas tradiciones, y de repente alguien me venía y decía, no, pues en yoga es esto y esto y esto y esto, y de repente era como, se me iluminaba, ¿sabes? Era como, wow, es que eso es lo que yo siento y no sabía poner en palabras, o sea, para mí eso es lo que yo siento que es yoga. Y esto es un poco a donde tenemos que ir, ¿vale? Es decir, podemos estudiar la historia, como yo os voy a hacer aquí un resumen, pero ábrete a decir, mira, para mí yoga ahora es esto porque esto es lo que he percibido, pero cuéntame qué es para ti, enséñame esto, a ver qué dice el otro, a ver qué esto, lo otro, ¿vale? No nos peleemos entre estilos de yoga, que es que eso es lo más, parece un patio de colegio esto, ¿vale? El de Iyengar peleándose con el de Ashtanga peleándose con el de Bikram peleándose con el otro, el de... Por favor. O sea, pero si todos esos estilos se han inventado en el siglo XX y muchos de ellos quien lo inventaron son unos sinvergüenzas, como en el caso de Bikram y en el caso de Patabi Joyce, ¿sabes? Entonces tampoco nos pongamos tan. Ábrete, fluye. ¿Vale? Bueno, entonces, volviendo un poco a nuestro tema. ¿Qué sería lo que fundamentalmente para mí es yoga? Yoga es discernimiento. ¿Pero por qué quiero daros esa descripción? Pues porque esa es la primera pieza del puzzle para poder llegar a comprender con más profundidad qué es yoga, para que esa pregunta pueda estar abierta siempre. Entonces, el discernimiento es la primera pieza del puzzle. Ahora bien, mirad, discernimiento es sinónimo de juicio, de distinguir, de comprender. Es decir, que cuando una persona discierne, lo que está haciendo es juzgar algo, está distinguiendo lo que está viendo entre si es bueno, malo, correcto, incorrecto. A ver, esto es algo que nos sirve en nuestra vida cotidiana constantemente, ¿no? Porque nos permite ser prudentes en nuestra manera de actuar. Hay gente que discierne más y hay gente que desde luego no discierne una mierda. Pero bueno, pero aquí esto es lo que quiero que entendáis. Yoga es discernimiento, pero de uno mismo. Es un proceso hacia adentro, no es discernir hacia afuera. Por eso os digo a lo que os he dicho antes de esta gente que viene a decirnos, a imponer yoga es esto y tal. Ellos lo que están haciendo es discernir entre mi visión del yoga y el resto. Y el yoga no es una visión de como hacia afuera, es hacia adentro. Por lo tanto, lo que queremos es discernir sobre nosotros mismos y no pensar que uno sabe lo que piensan o sienten los demás. Ese es un problema, Ahí es donde yo veo, como tengo a una alumna privada, que la considero amiga también, que hablando un día sobre los narcisistas, ellos le llaman los narcs. Me encanta eso, los narcs. A ver, hay mucho narcisismo en todo, ¿vale? Pero en el mundillo del yoga no hay ausencia de ello, ¿eh? Hay bastante narcisismo en el mundo del yoga. Os diría que además es un narcisismo bastante tóxico. Esta gente narcisista que acaba metiéndose en el mundillo del yoga y de lo espiritual para ir sentando cátedra. Luego son los que menos practican lo que dicen, pero bueno. Entonces, la idea es discernir hacia uno mismo. ¿Cómo se hace eso? Mira, lo primero, yo no sé si tú sabes lo que es el yoga o no, y desde luego no voy a juzgar lo que sabes. A mí alguien que me viene y que me levanta la ceja, ya simplemente por la actitud de decir, eso no es yoga, eso tal, digo, no voy a discutir con esa persona. Es que yo con ese tipo de movida, digo, ok, ya está. O sea, ya con esa actitud no tengo ningún interés, porque esa persona va a defender a capa y espada su opinión, no pretende cambiar de opinión o aprender algo nuevo. Ahí es donde está, por supuesto, el miedo. Ahí hay miedo. Hay miedo a que a lo mejor llevas 20 años dedicado a hacer yoga o a practicar yoga, un estilo, una escuela, y si de repente te rompen los pilares que sostienen tus creencias, a lo mejor te sientes que llevas 20 años perdiendo el tiempo. No, no es así, ¿vale? Si llevas 20 años en una escuela de yoga, sabes mazo. O sea, no lo dudo.
pero no digas que lo que sabes es universal, porque no lo es. ¿Ok? Entonces, el objetivo que buscamos es reflexionar sobre lo que somos. ¿Ok? Debemos discernir, la práctica de yoga lo que nos ayuda es a discernir lo siguiente. ¿La forma de pensar que tengo ahora mismo o la forma en la que me siento ahora mismo es correcta? Por eso yo muchas veces lo que digo a mis alumnos es, mirad, lo que buscamos es discernir entre la mente y la consciencia. Y el término consciencia, como a veces también es un poco problemático, yo hablo del observador. En plan, está tu mente y está el observador. Tú no eres la mente, tú eres quien observa la mente. ¿Vale? Entonces, de esa forma, la práctica de yoga, las distintas prácticas de yoga, esto es lo que Tamara y yo enseñamos. Esta es nuestra forma, digamos, metódica de aproximación al yoga en el siglo XXI. ¿Ok? Y por eso es lo que nosotros hemos construido a través de esta estructura, de esta metodología que se llama BSMT Yoga. Es cómo utilizar distintas prácticas, distintas metodologías que están dentro del yoga, pero también utilizamos otras en las que primero tenemos en cuenta el individuo. Aquí lo primero no es BSMT Yoga, la escuela y la metodología, lo primero es el individuo. Y ahora con el individuo, ¿vale? Como protagonista, ¿qué le pasa a esta persona que necesita? Vamos a ver qué metodologías podemos enseñar al individuo, qué metodologías le podemos ofrecer para que desarrolle una práctica que le lleve al estado en el cual se pueda convertir en el observador. Ahí ya empezamos a abrir esa puerta al estado de yoga. Yo soy quien observa mi mente y ahora puedo discernir si mi mente en el estado actual, por ejemplo, si sufro de estrés, ansiedad, tal, en el estado actual, si mi mente lo que me está mostrando del mundo es correcto o incorrecto. Claro, si yo soy el observador y me doy cuenta que estoy en calma y mi mente está estresada, quizás uno de los problemas que encuentro en mi vida es que me encuentro atascado porque estoy operando a través de lo que la mente me dice que es real. Pero si me relajo, si tomo perspectiva, si desarrollo esa capacidad de discernir, lo que voy a empezar a darme cuenta es decir, vale, si no soy la mente, puedo cambiar a la mente. Porque yo estoy libre digamos, del condicionamiento de la mente. Entonces, bueno, ahí tendríais mi definición de yoga, ¿vale? Esta capacidad de poder discernir, de no ser un esclavo de nuestras creencias, no ser un esclavo de aquello con lo que me identifico, porque te puedes identificar con cosas buenas y cosas malas. Entonces, si son cosas buenas, pues oye, para adelante, pero si son malas, ¿vale? Pues son mucha gente cuando dice, ay, es que yo no soy flexible. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no llegas a tocar el suelo con las piernas estiradas? Pues es, bueno, pero no te identifiques con eso. Eso es una causa de que llevas, yo qué sé, 10 años sentado delante de un ordenador trabajando. Pero fíjate, eres muy bueno en lo que trabajas. Eres ¿sabes? Un abogado fantástico. Eres un empresario fantástico. Ahora, claro, todo tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? O sea, ¿ok? Entonces ahí es donde la práctica de yoga y poder alcanzar abrir esa puerta a ese estado de yoga del observador es muy útil para el banquero, el empresario, el tal, no sé cuántos. A mí no me gusta esta idea, lo digo muchas veces de coña, ¿no? Lo de hola yogis, yoginis, pero no me gusta esta idea de soy yogi. No, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy tal. Y yo utilizo esta serie de técnicas para poder crear espacio entre lo que tengo que ser en mi vida cotidiana y mi verdadero ser. En mi vida cotidiana tengo que desempeñar esta función, pero mi verdadero ser lo que es otra cosa, ¿vale? Es ese puente entre cómo actuamos en el mundo y cómo, ¿vale? Nos sentimos en el mundo. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver un recorrido por la historia. Entonces, después de esta primera parte de introducción, lo que me gustaría es ofreceros pues un poquito de recorrido de historia. Antes de empezar, comentaros que si esto que os estoy contando es interesante, pequeño update para 2023. Como sabéis, algunas ya lo sabéis, pero la web de BSMT Yoga está a punto de salir, nos la están terminando de hacer. En Yoga Basement podéis encontrar muchos de los cursos tal, pero sí que os quería hacer que precisamente en 2023, una de las cosas fundamentales que vamos a tratar este podcast, voy a volver a hacer la formación que ya hace unos años di de historia y filosofía del yoga, ¿vale? En aquel momento la llamé Samhita. Samhita significa colección en sánscrito. Ahora simplemente va a ser una formación de 4 días intensiva de historia y filosofía del yoga. Habrá algo de práctica, pues es muy bonito también poner, digamos, en práctica algunas de estas cosas. Va a ser en julio del 2023, o sea que os animo si os queréis incorporar a la formación.
la formación es online. Ya sé que algunas sois de, es que a mí no me gusta online. A ver, chicas, o sea, y chicos, esto es una formación, ¿vale? Que vamos a utilizar muchísimas diapositivas, muchísimo tal. O sea, creedme, vais a estar más cómodas haciéndolo online y pudiendo incluso luego hacerlo en las grabaciones a vuestro ritmo que en una sala de yoga sentada en el suelo mirando diapositivas. Y sí, haremos prácticas, pero no es el grueso de la formación. Pero os lo quiero decir porque si os interesa, esa formación va a estar disponible en 2023. Está incluida en la formación de 300 horas. Quienes vayáis a hacer la formación este año de 300 horas lo tenéis incluido. Pero luego también estoy con un proyecto de hacer, digamos, un comentario de los Yoga Sutras, un desglose de los Yoga Sutras, que también viene a contexto de esto que vamos a ver ahora, que os voy a explicar de un poco de la historia del yoga y cómo yoga, qué significa yoga en distintos momentos históricos. Esta la quiero hacer en vídeos y quiero hacer algo divertido como un vídeo, un sutra, ¿sabes? Como que en cada vídeo veamos, o sea que debería haber entonces en total unos 196 sutras, 196 vídeos, ¿vale? No sé ni por qué me meto en estos tinglados, pero ya me conocéis, me encanta estar liado. Y luego, hace años también hice una especie de club de lectura con el Bhagavad Gita, y viéndolo el otro día se me queda corto, entonces también quiero sacar un curso solo del Bhagavad Gita. Bueno, como veis, son cursos para quienes estáis interesados fundamentalmente desde un punto de vista más académico, en explorar, en aprender y no tanto en hacer asana y tal, que haremos en todos estos cursos. A mí personalmente me gusta poder también transmitir a nivel de experiencia, a nivel de asana, pranayama y meditación, poder incentivar, digamos, el aprendizaje, ¿no? Digamos, utilizar una práctica temática para poder absorber eso que estamos aprendiendo de estos textos. Ok, os dejo de vender cosas. Entonces, veamos un recorrido histórico para poder discernir, ¿no? Ese es el contexto, digamos, de que para mí es yoga, sobre lo que creemos saber. Entonces, mirad, el término yoga. Término yoga está asociado a una serie de técnicas o corrientes filosóficas, ¿no? Bien, eso lo entendemos. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que no es tan antiguo como muchas veces se nos ha hecho creer. Sí, es muy popular esta idea de el yoga tiene 5.000 años o tiene... Yo he escuchado peña que dice 10.000, que es como, joder, ¿sabes? O sea, a ver, en efecto, sí, en los Vedas son algunos de los textos más antiguos de la humanidad, ¿vale? En los Vedas, como por ejemplo el Rig Veda o el Atharva Veda, estos textos rondan pues en el 1500 a.C. hasta el 1000 a.C. Ahí encontramos descripciones de místicos en estados meditativos que podemos asociar a tradiciones ascéticas que probablemente tenían similitudes con las que luego más adelante en el tiempo vamos a ver desarrollarse y empezar a crear o a desarrollar esto que llamamos yoga o lo que identificamos como yoga, ¿vale? Y estas tradiciones que luego posteriormente aparecerán reciben el nombre de Shramanas en sánscrito, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que previo al 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, desde un punto de vista académico es difícil defender que existiese el yoga como entendemos yoga, como una serie de prácticas con un objetivo específico, con, ¿sabes? Con una filosofía ligada a... Bien, entonces podemos hablar de proto-yogas. A mí lo que me gusta es cuando alguien me dice, el yoga tiene 5.000 años, digo, mira, a ver, el yoga académicamente hoy en día los historiadores dicen que no tiene más de 2.500 años de antigüedad. Coño, ya es, ¿eh? Ojo, que es que estamos hablando de una tradición que ha perdurado durante 2.500 años. Que es que de eso no se puede decir. Hay muy pocas cosas que tengan, digamos, ese nivel de, ¿sabes?, de desarrollo en la historia de la humanidad. Pero previo al 500 antes de Cristo, esas asociaciones que hacemos con yoga, a mí me gusta llamarlas proto-yogas, ¿vale? Lo que encontramos en los Vedas, esas descripciones de místicos y tal, no nos están diciendo que eso sea una práctica de yoga, pero por supuesto que puede haber una conexión que, digamos, a lo largo de los siglos se va convirtiendo y se va construyendo lo que llamamos yoga, ¿vale? Entonces, es en esa era, alrededor del 500 antes de Cristo, es donde aparecen estos shramanas, que son, llamémoslo, a mí la palabra secta aquí me gusta, ¿vale? Porque probablemente son sectas que se independizan del contexto religioso de ese momento, que es los brahmines, ¿no? Ese contexto brahmínico.
Y estas corrientes, ¿vale?, de ascetas dan lugar pues, a distintas tradiciones, algunas tan conocidas como el budismo o el jainismo. ¿Ok? Se enfocan en fundamentalmente dar respuesta al sufrimiento que supone nuestra propia existencia, ¿no? Y los ciclos de la misma. Aquí entra la idea de que, bueno, la reencarnación formaba parte también de esas creencias, ¿no? Entonces, como os digo, estos shrámanas que dan lugar luego, son previos y a mí me gusta decir que dan lugar, ¿no? Son como los previos, dan lugar luego a budismo, jainismo y tal, pero lo importante es eso, que ya tienen un objetivo, ¿ok? Es dar respuesta al sufrimiento. Y empiezan a desarrollar distintas técnicas para liberarse de ese sufrimiento. Técnicas de liberación, ¿vale? Algunas técnicas, digamos, son un poco más intensas que otras, ¿vale? Y estas técnicas fundamentalmente lo que buscan es destruir la identidad del individuo para poder trascender su propia limitación existencial. O sea, está claro que hay una clara visión en la que quién eres ahora, este cuerpo, esta mente, es un obstáculo, ¿ok? Aún así, no se referían a ellas como yoga. Todavía no hay un corpus, digamos, de decir, estas técnicas se llaman yoga, ¿vale? Término que sí que encontramos, sin embargo, si vamos un poquito más hacia adelante, ¿vale? 200 años más hacia adelante encontramos ya en el Mahabharata, que al comienzo del episodio hemos hablado de él. En el 300 antes de Cristo, el Mahabharata utiliza el término yogin para quienes practican estas técnicas de mortificación que además llamaban tapas. Tapas, término que luego encontraréis también en los sutras de Patanjali, pero que no tiene la misma, el mismo, digamos, la palabra no tiene exactamente el mismo sentido, ¿vale? De nuevo, importante que entendáis, igual que el lenguaje cambia, ¿vale? En nuestra cultura, hace 100 años se hablaba de una forma distinta, las palabras van cambiando en la RAE, ¿vale? Ahora estamos con que el lenguaje inclusivo, oye, pues hay que cambiar la forma en la que van a estar. Bueno, a ver, yo quiero que entendáis que una palabra como puede ser tapas, en 500 años, 600, 700, 800 años, ¿sabes? De espacio, pues la palabra, el término puede cambiar porque las culturas cambian, las sociedades cambian, ¿vale? Entonces, avanzando en el tiempo, nos encontramos con definiciones también de yoga en los Upanishads. Los Upanishads son textos brahmínicos o orientados también desde un punto de vista ascético. Esto es muy importante que lo entendáis, porque muchas veces la gente habla de yoga y lo que no entiende es que antiguamente, como en estos periodos, el yoga lo practicaban ascetas. Es decir, estas personas no estaban en sociedad, no tenían familia, responsabilidades. O sea, eran personas absolutamente desligadas del mundo y de la sociedad. ¿Ok? En el Katha Upanishad, por ejemplo, se define yoga como la condición o estado que uno alcanza cuando al controlar los sentidos uno permanece estático y libre de toda distracción. ¿Veis? Ahí volvemos un poco también, en el Mahabharata se decía algo así, ¿no? La idea de como un trozo de madera, no ve, no oye, no escucha, no siente. Y la definición al final que os he dicho al primero, el yoga es un estado más allá de la mente, aunque es muy abstracta, pero aquí ya empiezan a hablarnos de que sí, yoga es esto, es una condición o estado. A su vez, algo que muchas personas no saben es la enorme y rica conexión que existe con el budismo, en el cual también encontramos su propio yoga, por así decirlo, su propio enfoque y visión del yoga. Y en el jainismo también. El jainismo es otra religión que probablemente algunas no conozcáis porque es menos popular, ¿vale? En Occidente, desde luego, no está tan popularizada como puede ser el budismo, no se expandió, ¿vale? Entonces, ambas tradiciones, el budismo y el jainismo, conforme seguimos avanzando en el tiempo, ahora nos vamos entre el 400 y 500 ya después de Cristo, ya cruzamos esa barrera, ¿no? Esa barrera cultural que para nosotros es lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, pues 400, 600 después de Cristo, yo ahora, digamos, me voy más al 600 después de Cristo, los académicos hablan de los sutras de Patanjali. De nuevo, Patanjali es una figura que no sabemos si existió, se le asocia también a una figura mitológica, tal, pero no sabemos si existe una persona que se llamó Patanjali. Pero como os decía, los famosos sutras de Patanjali, hay influencia del budismo y el jainismo, tanto que, por ejemplo,
Dentro de los sutras de Patanjali, lo que conocéis como los angas, los Ashtanga Yoga de Patanjali, que son esos angas, soportes, a mí me gusta más esa traducción del sánscrito, para alcanzar el estado de yoga, Patanjali no es el creador de esto, ¿vale? Ya en textos anteriores budistas, jainistas, encontramos este sistema de angas. Algunos hablan de 6 angas, otros hablan de 8 angas, otros hablan de 4 angas, y existe esa, digamos, esa definición, ¿sabes? De pues que si asana, pranayama, hablan de llamas, ni llamas, algunos tienen más ni llamas, otros tienen más, ¿vale? Entonces, unos tienes más llamas, otros más llamas. El caso es que quiero que entendáis que esto es algo que hace a Patanjali súper famoso. Hoy en día todo el mundo habla de Patanjali, de los sutras, y lo reduce a la Ashtanga Yoga que expone Patanjali, y lo reduce mogollón a los llamas y ni llamas, ¿no? Como si esos fuesen como los elementos fundamentales. Bueno, pues Patanjali no es el creador. Entonces, os acabo de joder a lo mejor ahí la leyenda, pero es lo que hay. Entonces, hoy no hablaré de los sutras, ¿vale? Como os he dicho, en 2023 voy a sacar ese curso específico y haré probablemente un episodio de podcast específico en los sutras cuando se acerque, digamos, el lanzamiento de ese curso. Pero una de las cosas que a los sutras de Patanjali sí que hace relevante también es eso que se convierte básicamente en uno de los darshanas. El yoga que expone Patanjali o el enfoque de yoga que expone Patanjali se convierte en uno de los 6 darshanas, ¿vale? Una de las 6 filosofías, de esos 6 pilares filosóficos de la India. Entonces, seguimos avanzando en el tiempo, ¿vale? Para Patanjali recordar Yoga Chitta Vritti Nirodha, el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales. O sea, seguimos en esa idea ascética, en esa idea de dejar, no hay actividad. Incluso, como detalle, recordar que asana, para Patanjali, en este contexto histórico, en este momento histórico, asana no es hacer posturas de yoga, es estar sentado. Adopta una postura sedente. Entonces, como os decía, avanzamos en el tiempo. Nos vamos ahora a un periodo entre el siglo VI y el siglo XIII después de Cristo. ¿Vale? Dejamos a Patanjali alrededor de entre el 400 y 600 después de Cristo y ahora nos vamos al siglo VI, ¿vale? Al 600 o en ese periodo del 600 hasta el 1300 después de Cristo. ¿Y qué encontramos aquí? Pues un periodo que es el periodo tántrico, ¿vale? Aquí es donde surge, aparece y se expande el Tantra. Tantra era la religión imperante en este periodo, ¿vale? Y aparecen dentro de esa religión que es el Tantra hay distintas ramas, distintas tradiciones religiosas como son la Shaiva, Vaishnava o incluso el propio budismo, que también hay, digamos, ese budismo tántrico. Todas estas conviven y en todas estas el yoga juega un papel fundamental, ¿vale? Porque hay yoga dentro de todas estas tradiciones. Esta idea de Tantra Yoga. Bueno, a ver, esta definición de Tantra Yoga es un tanto abstracta porque digamos que es el yoga que se practica en distintas tradiciones tántricas. Veréis, el problema del Tantra es que es uno de los términos, digamos, que generan un poco de, ¿sabes?, de roce, genera mucho debate hoy en día, porque hoy se utiliza para ligarlo a prácticas que tienen más que ver con el uso del término en sí para dar empaque espiritual a técnicas en las que se mezcla, pues, psicología junguiana con también, digamos, un enfoque de psicología y de sexualidad y de lo que yo llamo neoespiritualidad, ¿vale? Es más, es que esto recibe más el nombre de neotantra. Cuando hoy en día la gente habla de tantra, de me voy a hacer una formación de tantra. A ver, técnicamente lo que me estás hablando es de neotantra. Es una interpretación del tantra en el siglo XX en la que, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que ahí es donde aparece toda esta descripción, magnificación de los chakras. Los chakras antiguamente, en muchas de estas escuelas tántricas, no eran más que focos de atención, pero no tenían ese desarrollo voluptuoso que tienen hoy en día, incluso ligado a emociones. ¿No? Tienes un bloqueo en este chakra y eso significa... No, 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 no. Antiguamente no era así. Entonces es una visión más neotántrica, ¿vale? Bueno, a ver, ahí ya para gustos los colores. Yo tengo mi visión de lo que supone esta idea de asociar tantra con sexualidad. Ya os digo, ¿quiere decir que en el tantra tradicional no había, digamos, esos aspectos ligados a la sexualidad? Sí, pero un tanto distinto. Recibe un nombre ahí, Mizuna y tal. Y desde luego, si hablamos del contexto de todo el Tantra en general, es un 0,2%, ¿vale? Hoy en día parece que Tantra tiene que ver con sexo y punto, o sexo espiritual. Y bueno, de nuevo, definimos Tantra y Neotantra, ¿vale? Igual que neoespiritualidad, que es esa adaptación del siglo XX a la espiritualidad, ¿ok?
esto también le pasa un poco al yoga, si lo pensáis, ¿no? O sea, como os decía antes, yoga se ha convertido en sinónimo de asana. Bueno, pues tantra se ha convertido en sinónimo de sexo raro, abrazarte con un extraño y echarte a llorar, no sé, o sea, que a quien le sirva, vale, pero otro día, ¿no? Otro episodio hablamos de tantra, ¿vale? Ya me escribiréis, dejar ahí en comentarios o tal, ¿vale? Comentarnos si queréis que hagamos un episodio, si queréis que nos metamos en el ajo del tantra, ¿vale? Seguro que todos decís, sí, sí, sí. Ok. Entonces, este periodo tántrico es enormemente amplio, son muchos siglos, ¿vale? Y de nuevo, el tantra, digamos, clásico tradicional no es tan exótico como lo que hoy en día vemos, ni tan llamativo, está muy ligado a ritualística. Entonces aquí, digamos que el yoga se encuadra dentro de un sistema de ritos, de ritualística, algunos son más físicos, otros son más internos, tenemos la idea de la mano izquierda del tantra, luego la mano derecha del tantra, es decir, algunos son como muy encontramos aspectos de estos como súper bizarros, ¿sabes? De ascetas, estos tántricos hoy en día modernos que llamamos agoris, ¿vale? Que se cubren de cenizas y tal. Y otros de la mano derecha, por ejemplo, son más ritualística interna. Por ejemplo, yo el linaje que he estudiado durante los últimos años de Sri Vidya es más una escuela de la mano derecha, ¿vale? Y hay un enfoque, digamos, más de ritualística interna con el uso de mantras, etc, etc, etc. Es en este periodo, sobre todo lo que me interesa es que entendáis que es en este periodo en el que por fin aparece algo que os va a empezar a sonar. Ya no estamos hablando de ascetas y tal. Aquí es donde aparece esta idea del cuerpo yógico, como os decía antes, de los chakras, de los nadis, de... Sí, vamos a encontrar estas definiciones de nadis y tal en textos más antiguos, pero aquí es donde quiero que entendáis que una cosa es que aparezca el término pranayama o mantra o tal suelto en un texto y que aquí se empiezan a compilar dentro de un corpus, ¿vale? De un cuerpo, lo que llamamos en latín un corpus de información que empieza a tener forma, ¿vale? Que empieza a tener, digamos, una clara intención, como yo digo, un libro de instrucciones, ¿no? Entonces aparece el cuerpo yógico, el cuerpo energético construido de materia y energía. Ahora el cuerpo, lo material, prakriti, no es malo, no es un obstáculo. Dentro de este enfoque tántrico, el yoga empieza a evolucionar hacia, digamos, incluir al cuerpo como parte de la ecuación. ¿Vale? Chakras, pranayamas, mantras, mudras, bandas, empieza todo a unirse, a conectarse para empezar a crear, digamos, una estructura. Tal es así que en este periodo, alrededor del final del primer milenio después de Cristo, aparecen las primeras referencias a algo que yo es a lo que me especializo. Mirad, hasta ahora todo lo que os he contado, yo lo he estudiado y tal, pero a mí me gusta también, pues como cuando estudias no una carrera y vas a hacer un trabajo de final de carrera tal, te especializas en algo. Entonces yo en lo que me he especializado, sobre todo en en los últimos 6-7 años, es en el estudio académico, pero en especial en el Hatha Yoga, ¿no? Y aquí es donde aparece el Hatha Yoga, ¿vale? En este periodo tántrico, por supuesto, es inevitable que el Hatha Yoga beba del Tantra, más o menos al final del primer milenio. ¿Y sabéis lo divertido? Que el primer texto que parece que aparecen referencias de lo que son las prácticas que luego conforman el Hatha Yoga es un texto budista tántrico. ¿Okay? Llamado el Amrita Siddhi. Entonces encontramos prácticas y descripciones que más adelante estarán dentro de ese corpus de técnicas del Hatha Yoga. Importante, en este texto el Amrita Siddhi no lo llaman Hatha Yoga, pero estas prácticas luego aparecen iguales en ya textos que sí que las llaman Hatha Yoga. ¿Vale? Por eso os digo que al final son cosas que se van transmitiendo muchas veces oralmente. En el caso del Tantra empiezan a aparecer ya a nivel escrito. Por eso una de las traducciones de Tantra es simplemente libro, porque empiezan a haber ya compilaciones, empieza a poner por escrito todas estas prácticas, esta ritualística, ¿vale? Entonces, el primer texto en el que sí que se dice Hatha Yoga es el Dattatreya Yoga Shastra, que es un texto de alrededor del siglo XIII. ¿Okay? En estos textos comienzan a aparecer las primeras prácticas físicas ya descritas con descripciones, ¿no? O sea que asana empieza a tener una mayor relevancia, como os decía previamente, asana era para Patanjali era estar sentado, luego aparecen textos en los que se dan distintas opciones, pero sigue siendo muy ligado a simplemente estar sentado, aunque hay distintas posturas. Y ya llegados a este punto, claramente se empieza a compilar una serie de posturas con instrucciones, empiezan a aparecer las primeras posturas de pie, siguen siendo muy dominantes posturas sentadas, pero empiezan a aparecer posturas de pie también.
¿Ok? Y de nuevo, todas estas técnicas dentro del Hatha Yoga tienen un objetivo, que es acelerar el proceso de transformación, ¿ok? Para poder alcanzar el estado de yoga. Son herramientas que lo que hacen es facilitar a las personas que no eran ascetas, es decir, que el yoga va creciendo para poder incluir a más personas. Ya no tienes que ser el asceta, sino que se empieza a transmitir para más personas. A ver, sigue teniendo un contexto un tanto ascético, es decir, que si tienes 3 hijos, un trabajo de tal no sé cuántos y solo le puedes dedicar 2 horas de yoga a la semana, pues no, o sea, no, ese no es el perfil. Por eso, de nuevo, el yoga ha cambiado en nuestros días para adaptarse a ese perfil, ¿vale? Mirad, lo importante a tener en cuenta es que el Hatha Yoga bebe de influencias previas. O sea, Tantra, los sutras de Patanjali, distintas tradiciones, filosofías, religiones. Algunas de las posturas que se plantean como asanas están ligadas incluso a esas técnicas de mortificación ascéticas. Lo que pasa es que ahora hay un contexto distinto, ¿no? O sea, donde se buscaba deshacerse del cuerpo como porque era un obstáculo. Ahora en el Hatha Yoga utilizamos esas técnicas precisamente para conectar más con prana, ¿no? Prana es la base fundamental sobre la que se trabaja en el Hatha Yoga, ¿vale? Hatha muchas veces se traduce como fuerza o el yoga de la fuerza, estás forzando el cambio. La traducción de que Hatha es sol y luna, a ver, esa traducción, solo hay un texto del Hatha Yoga en que hacen esa analogía, o sea, que no la cojáis como Hatha significa sol y luna, porque realmente Ha y Ta no significan sol y luna, ¿vale? Pero hay un texto del Hatha Yoga, creo recordar que era el Yoga Villa, ¿o era el Tata Tara Yoga? No, creo que era el Yoga Villan. Bueno, el caso es que lo hacen como una analogía, ¿no? De Ha y Ta, el sol y la luna, refiriéndose a Ida y Pingala, ¿vale? La luna sería Ida, la energía lunar, Pingala, la energía solar prana, ¿ok? Entonces, ojo, pero Hatha rigurosamente hoy en día se traduce básicamente como fuerza, el yoga de el forzar, digamos, ese estado de yoga a través de la disciplina, a través de todas estas prácticas. Hay personas a las que esto no les gusta, como que forzar es algo malo. Bueno, pues, en fin, a ver, no se refiere a que lo fuerces, ¿vale? Es del esfuerzo, disciplina, etc. etc. Bien. Um, Asana, como os decía, aquí es donde si nos movemos al momento, digamos, actual, yo por eso muchas veces hay gente que dice, Borja, es que a ti no te gustan los Yoga Sutras. No, a ver, no digáis gilipolleces, ¿sabes? Que a veces cuando dice eso la gente, porque digo que los yogas... A ver, yo lo que digo es que hoy en día, tal y como enseñamos yoga, una formación, por ejemplo, de 200 horas, yo lo que digo a mis alumnos es, mirad, para mí los Yoga Sutras no es un texto relevante para una formación de 200 horas. Por supuesto que lo voy a cubrir, pero no... Yo me acuerdo de las primeras formaciones de 200 horas que hice, o sea, leímos los sutras enteros, como, y esto es como, tiene que ir a misa, es como, pero vamos a ver si lo que estamos haciendo luego en la esterilla no tiene nada que ver con esto. Y eso es un poco lo que os quiero transmitir. Es decir, el yoga que hacemos hoy en día está muy ligado al Hatha Yoga. Y el yoga que hacemos hoy en día está muy ligado al yoga moderno, que es el yoga, la interpretación del yoga, digamos, del siglo XX, con figuras muy importantes como puede ser Krishnamacharya, ¿vale? Hay una que es, os diría más, es incluso una reinterpretación, adaptación del Hatha Yoga para los tiempos modernos. Y luego en los años 60, 70 y a partir de los 80 hay todavía una nueva fase, lo que llamamos la tercera fase del yoga, en la cual el yoga entra en la vida moderna, en la vida de las personas que realmente, como os digo, la gente que... Algunas de las que me estáis escuchando sois profesoras de yoga, ¿verdad? Bien, vuestros alumnos no tienen ni puta idea de lo que es el yoga. Vuestros alumnos van a clase de yoga porque, a ver, que esto no lo digo en plan mal, yo ya sabéis que es que soy muy mal hablado, ¿vale? Es prana, tengo un exceso de prana y prana me hace decir tacos. ¿Vale? Entonces, vuestros alumnos no saben lo que es yoga, van a yoga por el efecto que tiene. Yoga es para relajarse, es relajante tal, pero todo esto que estamos hablando no lo saben. Y a lo mejor tú que eres profesora, algunas de estas cosas no las sabes. No pasa nada. El yoga moderno, una de sus adaptaciones ha sido adaptar algunas de las técnicas de yoga a las necesidades modernas. ¿Que tienes estrés? ¿Qué metodologías del yoga te pueden ayudar con el estrés? Ahora, yo también soy defensor de que uno de los problemas es que el yoga moderno se ha abierto a poder interpretarse muchas veces sin tampoco tener unos fundamentos que nos lleven a poner sobre la mesa si realmente estas prácticas son buenas o no para el estrés. O las posturas de yoga. Algunas posturas de yoga se han mitificado como hay que hacerla así porque si no alineando así la postura fluye la energía. Mira, tío, o sea, no hay ningún texto del yoga que diga que el asana, alineando en una forma u otra, fluye la energía, porque no es así, ¿vale?
Realmente la energía fluye cuando la postura permite a esa persona crear un contexto estructural, que aquí ya nos vamos realmente a la ciencia moderna, a nivel de tejidos, fascia, etc., en el que puede respirar profundo, en el que puede crear una estabilidad en la que pueda realmente crear un beneficio a su cuerpo. Lo de que prana fluye si la rodilla se estira o no, pues es una pantomima que si lo quieres decir, pues dilo, pero conmigo no cuentes para defenderlo. Ya os digo, tú puedes decir lo que quieras, pero yo desde luego, el día que te enfrentes conmigo con tus postulados, yo voy a coger y te voy a defender, no los míos, yo te voy a poner delante información y te voy a decir, oye, dime dónde sale esto, dime dónde puedes tú poner sobre la mesa que esto es así. Y ahí es donde en el yoga moderno es muy interesante que la ciencia nos acompaña. Hoy en día la ciencia se ha metido dentro de lo que llamamos la tradición del yoga para analizar los beneficios que tiene la meditación, etc. Muchas veces, pues claro, vemos que tiene un impacto en el sistema nervioso central y no es tanto un acto de espiritualidad, sino como de regulación del sistema nervioso. Bien, os voy a dar una pausa en breves y va a venir Tamara. Lo único que quiero es terminar con esto. Hablamos a veces de distintos yogas. Os sonará esto, ¿no? Un planteamiento muy extendido es esta idea de Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga y Raya Yoga. Bueno, a ver, esta estructura de esos 4 yogas aparece en el Bhagavad Gita y luego en algunos textos, pero es bastante antigua. Luego desaparece, es decir, no continúa a lo largo de la historia como os he contado. Por ejemplo, con Patanjali aparece esta idea de Kriya Yoga. Patanjali define Kriya Yoga para las mentes más dispersas. Sería como la forma de técnicas o de practicar para los más principiantes, ¿no? Y luego sí que encontramos con el surgir del Hatha Yoga. Desde el siglo XIII se populariza la estructura de 4 margas, 4 caminos, no Bhakti, Karma, Jnana y Raya, sino Mantra, Laya, Hatha y Raya Yoga, eso sí, ¿vale? A ver, con el Raya Yoga, como os digo, no me puedo enrollar tampoco mucho porque si no esto se nos va de las manos y algún día ya pues ya haremos otro episodio hablando más del Hatha Yoga y de algunas de estas tradiciones. Pero para el Hatha Yoga el objetivo final es Raya Yoga. ¿Y qué es Raya Yoga? Bueno, Raya Yoga no es una metodología como tal, es un sinónimo para el estado en sí de yoga. Es Samadhi, es Jivan Mukti, es Manon Mani, es Turiya, es Amanaska, es Nirodha, es Nirvana, perdón. Todo esto son palabras que definen ese estado final en el que la mente se ha disuelto, ¿vale? Entonces, al final, el objetivo del Hatha Yoga el objetivo final es Raya Yoga. Es más, en los textos del Hatha Yoga se expone que Hatha Yoga sin Raya Yoga no sirve para nada. Es decir, si tu objetivo no es alcanzar ese estado de Raya Yoga, de Samadhi, Hatha Yoga no sirve para nada. Bueno, de nuevo, ahí es donde hemos ido sacando distintas piezas del Hatha Yoga para decir, bueno, ya, pero esto disociado de todo el sistema nos puede venir bien en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, mantra, laya, hatha, raya, siendo este último el más elevado y complejo. Al final, alrededor del siglo XI, todo esto, digamos, el Raya Yoga alrededor del siglo XI empieza a utilizarse para definir el yoga de Patanjali. Patanjali no habla de Raya Yoga. Entonces, cuando hoy en día dicen Patanjali es Raya Yoga, bueno, eso es la interpretación a partir del siglo XI. ¿Vale? Pero Patanjali no dice Raya Yoga. Entonces, bueno, de nuevo, si te quieres encerrar ahí en una prisión de conceptos, pues está claro que vas a decir, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bhakti, Karma, Jnana y Raya, esos son los 4 caminos y son los únicos que hay. Ya, digo, ya, bueno, pero es que luego pasan los siglos y ya no, tío. Entonces, por eso os digo, tener cuidado, abriros. No os toméis tan en serio el hecho de que alguien os haya enseñado algo, bueno, pues os lo ha enseñado y ahí está, y seguid aprendiendo y os daréis cuenta que es que siempre vas a chocar con la realidad si no eres capaz de cambiar, ¿vale? Y el yoga a lo largo de su historia ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces, vamos a decirle a Tamara que venga y nos cuente qué es para ella el yoga. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Si además te interesa practicar con nosotros, puedes visitar nuestra plataforma online yogabasement.com.
En ella encontrarás cursos, formaciones, pero lo más interesante, puedes unirte a nuestro estudio de yoga online. A través de una cuota mensual tendrás acceso a todas las clases que impartimos ese mes Tamara y yo, tanto de BSMT como de Yoga Nidra, como de Yin Yoga y otras técnicas, pero lo más interesante, vas a poder acceder también a todas las clases previas que han quedado grabadas. Por lo tanto, tienes yoga para pasarte un año en la esterilla. Muchas gracias y disfruta del episodio. Bueno, pues ya estamos de vuelta, así que bienvenida Tamara. Vamos a hacerle la pregunta clave a Tamara. Tamara, ¿qué es el yoga para ti? Yoga, bueno, ya lo has comentado tú, ¿no? Has hecho esa diferencia entre que es una metodología, todas las técnicas y prácticas que hacemos para alcanzar el estado, que también se llama yoga, o como dice mi maestra, yoga ha, con una H al final. Y esa H final, ese sonido yoga ha, que es ese sonido que representa el ascenso de Kundalini. Pero aparte de ponernos así como más técnicos, yo lo que quería proporcionar en este podcast era como esa visión a lo mejor un poco más práctica de qué es yoga. Y para mí yoga, y lo digo siempre en las clases y en las formaciones, es simplemente prestar atención. El otro día en la formación de Yin Yoga me comentaban, las alumnas me decían, pero ¿es Yin Yoga o es restaurativo? Y Yin Yoga y restaurativo no pueden parecerse, pero realmente no son lo mismo. Entonces yo les ponía este ejemplo. Si ponemos 3 imágenes y ponemos a mi hija haciendo Janusirsasana, una postura de yoga, y al lado ponemos a mí haciendo Janusirsasana, y luego al lado a cualquier otra persona que está haciendo esa misma postura. Realmente es una postura, no es una asana. ¿Quién está haciendo yoga? Porque será yoga cuando esté haciendo el asana. ¿Y quién está haciendo yoga de esos 3? Pues no lo sabemos. Para saber si están haciendo yoga, tendremos que preguntarles qué está haciendo su mente. Tendremos que saber dónde está su mente. Si su mente está atenta, está presente con la respiración, con las sensaciones que se despiertan en cada una de las asanas, entonces estará realizando yoga. Por lo tanto, mi hija dudo mucho que esté haciendo yoga, está haciendo simplemente una postura que parece una asana de yoga. Y de las otras 2 personas, habrá que preguntarles, ¿qué está haciendo tu mente? ¿Estás prestando atención? Entonces, para mí la definición de yoga es prestar atención. Y luego ya veíamos también en esa diferencia de Yin Yoga y restaurativo. Yin Yoga, y ya hablaremos, me imagino, en otro podcast más sobre Yin Yoga. Yin Yoga siempre buscas ciertas sensaciones de estimulación y restaurativo no buscas esas sensaciones, aunque pueden aparecer, pero no es algo que buscas, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿quién está haciendo Yin Yoga? ¿Quién está haciendo restaurativo? Me decían las alumnas. Si tiene muchos props, entonces está haciendo restaurativo. No, habrá que preguntar a la persona. Si está sintiendo sensaciones, estará practicando Yin Yoga. Si quizá no tiene sensaciones y está dejando que su cuerpo se expanda y es esa apertura profunda de restaurativo, entonces estará haciendo restaurativo. Entonces, al final es esa idea de que yoga está muy enfocada ahora con todo el aspecto físico, pero realmente si no tiene el componente mental, no es yoga, es simplemente algo, una postura en la que pones tu cuerpo. Entonces, el otro día también escuchaba, y me pareció súper interesante, que comentaban asana, asana es yoga, ¿no? Y decían, asana, ¿por qué lo llaman yoga cuando quieren decir asana, no? Y asana es genial, asana es muy terapéutica, es fantástica, pero confunde. Realmente si es una clase que solamente es de asanas, por eso en BSMT tenemos esta parte que es movilizar esa rama, y esa rama es simplemente asana. Ahí no va a haber ningún tipo de... o va a ser raro encontrar terminología propia del yoga, porque es una parte terapéutica del yoga muy importante, toda la parte de alineación, entender cómo se mueve nuestro cuerpo, cómo entrar en las posturas según distintas lesiones, etcétera, patrones y demás. Entonces, no lo llamamos yoga, igual que si es pranayama, quizás es solamente pranayama, pero es yoga. Yoga es para mí cuando la clase tiene todos los elementos o más elementos del yoga, ¿no? Pues asana, atención, pranayama, mudra, bandha, etcétera. Entonces, en la formación 200, por ejemplo, siempre comenzamos el primer día con distintas definiciones del yoga que nos dan los textos clásicos. Tú aquí has comentado un montón, y a mí me parece súper interesante que sepamos bien de dónde procede lo que practicamos, cuáles son las raíces. Entonces, la formación 200, pues hablamos qué definición nos da los Yoga Sutras de Patanjali, qué definición de yoga da el Charaka Samhita, el Granda Samhita, el Hatha Yoga Pradipika.
el Bhagavad Gita, el Yoga Vashista, el Katha Upanishad. Todos nos dan una definición de yoga y entonces a los alumnos les pasamos, tienen este listado con esas definiciones y la traducción y entonces ellos eligen porque al final es ¿qué es para ti yoga en este momento de tu vida? Y eso va a cambiar porque yoga es un viaje. Entonces, a medida que tú vayas cambiando y vayas aprendiendo más sobre yoga y también transformándote, esa definición que a lo mejor se adapta más a ti va a cambiar y luego también vas a tener como tu experiencia propia, ¿no? Porque para conocimiento sí vamos a los libros y demás, pero para la verdadera sabiduría tenemos que ir hacia nuestro interior, encontrar las respuestas que vienen desde dentro. Entonces, es una definición que para nosotros puede que cambie con el tiempo. Tenemos que encontrar aquella definición que resuena, que se acerca a nosotros. Y sobre todo ya quiero terminar, muchas veces es como, entonces estoy haciendo yoga o no estoy haciendo yoga. Y para mí lo importante es que observes, no solamente después de la práctica de yoga, o de cada una de las técnicas que haces durante la práctica de yoga. Y recordamos, mi definición de yoga preferida es yoga, es cultivar atención. Entonces, no solamente que prestes atención a cómo te sienta cada una de esas técnicas, cómo te has sentado en la clase, nada más terminar, sino cómo te sientes a lo largo del día. Porque yoga tiene un impacto muy poderoso en todos los aspectos de nuestro ser, ¿no? En nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico. Entonces, observa si te ha acercado a lo que llamamos sattva, y lo mismo, no me quiero poner muy técnica, pero observa si al final de esa clase te has quedado con ese estado de la mente claro, luminoso, concentrado, estable, y te has alejado a lo mejor de un estado en el que empezabas a practicar pues nerviosa, agitada, con miedo, con ansiedad, con ira, con tristeza, con poca energía, letargada. Entonces, si esa práctica te ha llevado a ese estado de la mente y sobre todo si ese estado mental se perpetúa después, porque muchas veces sales de la práctica y sí has liberado tensiones físicas y es como qué a gusto me siento, pero también es algo muy vinculado a lo físico, ¿no? No observamos tanto qué efecto ha tenido en la mente. Y una vez que ha pasado eso físico, quizá la mente sigue en ese estado, ¿no? Ese estado de prisas, ansiedad, querer hacer cosas, nervios, impaciencia. Entonces observa si a lo largo del día esta práctica te ha acercado al estado de yoga y ese estado de yoga es ese estado de contento, silencio y calma y quietud. Es ese estado de soma, ¿no? Que es la antesala del yoga. Entonces, para mí, y eso es lo importante cuando comparto sobre yoga, es también la parte práctica, ¿no? ¿Cómo sabes si estoy haciendo yoga? Pues simplemente observa tu mente. ¿Te ha dejado en este estado? ¿Estás contento? ¿Puedes recibir con un estado de calma las dificultades que te va a traer la vida? Porque es lo que comentaba Borja, en algún momento lo comentaron. Una de las alumnas decía, Borja, el yoga no está aquí para solucionarte la vida. El yoga está aquí para que puedas lidiar con los problemas de la vida con un estado más de calma, de discernimiento, ¿no? Que es también la definición que daba Borja. Entonces, para mí es esa parte como más práctica, ¿no? de yoga, es prestar atención simplemente a lo que hago. Por eso no solamente se puede hacer en la esterilla, sino más allá. Estás prestando atención a lo que estás prestando atención. Entonces puedes hacer yoga en cualquier momento puede ser yoga, incluso tú, Borja, alguna vez lo has comentado. Quizá hay gente que no ha practicado yoga como lo que entendemos de yoga, de asana, pranayama, una clase tal, y está más cerca del estado de yoga, ¿no? que alguien que no ha practicado yoga, que alguien que practica yoga a menudo. Y luego también esta otra frase que comentamos a menudo de quizás sales de la clase de tu clase, ¿no? De la clase que hayas hecho de yoga, de asana, pues con esa sensación de calma, de qué bien, qué a gusto estoy en mi cuerpo, pero llegas al coche, ¿no? Y te encuentras una multa y toda esa calma se va al garete. Entonces, realmente está teniendo impacto tu práctica de yoga. Así que yo creo que esas son como los puntos, ¿no? A los que nos podemos tener de referencia para observar qué es yoga y si me estoy acercando con mi práctica, con lo que hago, y no solamente en la esterilla, sino más allá, y para eso tenemos pues todo esto de los yamas, niyamas y un montón de cosas que podemos hacer, o de Ayurveda, ¿no? Un montón de cosas que podemos hacer lejos de la esterilla y mantener ese estado de yoga y que yoga no se limite a nuestra esterilla, sino que lo podamos extender esa esterilla a todo el suelo que pisamos.
Vaya chapa, Tamara. Yo también. Esta que decía una, A ver si me he tirado 50 minutos hablando. me decía una alumna, dice, joder, es que Borja siempre tiene la fama, ¿no? Unos tienen la fama y otros cargan la lana. Me parece que el dicho es así, lo comentaba Isabel y le mando un abrazo desde aquí muy fuerte, porque decía, joder, Borja tiene la fama de soltar chapas, pero tú cuando te pones también en tela que no hay quien te frene. Mira, una definición también, no definición, pero en BSMT utilizamos mucho la metáfora del viaje. Y uno de mis profesores, probablemente creo que es de las definiciones que más se ha pegado conmigo y que me la llevo también para BSMT, pero Rod decía, dice, para mí la definición más sencilla de yoga es el tránsito o viaje que haces de un lugar a un lugar mejor, de un estado a un estado mejor, pero que eres consciente del cambio que ha ocurrido. Es decir, cuando sales de clase de yoga te das cuenta de que estás mejor de cuando habías sentado, que de cuando habías entrado en la clase. Pero aquí hay matices, porque no es una cuestión de me encuentro mejor físicamente, sino que el viaje ha sido a un estado en el cual ahora te das cuenta de que empiezas a ser más tú. Es decir, cuando estás libre de todo lo que traías a la clase de yoga, empiezas a sentirte tal y como eres. Entonces, el viaje que buscamos es empezar a establecernos en quiénes somos. Por supuesto que, como todos los días nos pasan cosas, tener una práctica diaria de yoga, que yo siempre digo, olvidaos de esto de que tenga que ser de 1 hora, puede ser de 20 minutos, ¿sabes? El mero acto de respirar con consciencia. Conforme vas desvelando quién eres, quitándote de encima, digamos, ese peso de cómo te identificas con tu trabajo, el estrés de tu trabajo, las cosas que te pasan, y te vas dando cuenta de decir, yo soy el estado de calma que consigo al final de la práctica. Ese estado de calma va a empezar, te vas a empezar a identificar con él. Entonces, no es tan difícil si lo pensáis. ¿Qué es meditar? ¿Qué es estar en el estado de meditación? Bueno, pues es un estado. ¿No sabes cómo es? Bueno, pongamos un ejemplo. ¿Qué es estar estresada? Ah, eso sí lo sé. Es esto, lo noto a nivel físico. A nivel físico el estrés es esto, a nivel mental es esto. Tengo insomnio, tengo tal. Es decir, como veis, este concepto abstracto que es el estrés, lo que tiene es un abanico de formas de manifestarse. Pues a nivel físico el estrés se manifiesta de una forma, a nivel mental de otra forma y a nivel emocional de otra forma. Bueno, pues el estado de yoga a nivel físico se manifiesta de una forma, a nivel mental de otra forma y a nivel emocional de otra forma. Y piensa en esto. Es lo opuesto al estrés. ¿Y verdad que eso es lo que estás buscando? Es decir, ¿quieres dejar de sentirte como te sientes? Pues la ausencia de esas sensaciones es el estado de yoga. Hacia eso es hacia donde queremos viajar y lo importante es que el viaje te tiene que hacer ver que tú tienes ese estrés porque lo has cultivado y ahora tienes que cultivar la calma. Es decir, en parte somos todos responsables de cómo nos sentimos. Y de ahí, en ese viaje, aprendemos a que en todo momento podemos volver a estar estresados. Pero si empezamos a darnos cuenta de que esa es una experiencia dual de mí mismo, puedo elegir estar estresado, puedo elegir estar en calma, empezaremos a practicar más aquellas metodologías que nos ayuden a estar en calma, teniendo en cuenta que el estrés es parte de la vida. Yo simplemente quiero ya cerrar, si ya vamos a cerrar en breve. Una frase que oí una vez, no sé de quién es, pero me encantó y es, no hagas yoga, descúbrelo en tu cuerpo. Y en tu cuerpo es tu cuerpo físico, en tu mente, en tus emociones. Entonces, también me parece, y yo creo que una de las ideas del podcast, además de dar información, ¿no? Pero sobre todo, me parece que lo interesante de los profes es cuando plantean preguntas. Más que dar respuestas, es que te planteen las preguntas y que tú tengas que tirar de yoga, ¿no? De esa atención para encontrar tus propias respuestas. Entonces, aquí hay mucha información, todo lo que ha dicho Borja, mi perspectiva, y al final es, ¿qué es yoga para ti? Porque yo, desde luego, no me considero maestra de nada, me considero sobre todo otra estudiante de yoga, como muchos de los que escuchan el podcast, y lo que comparto es aquello que ha tocado mi corazón, mi vida, que me ha transformado, y eso es lo que comparto, ¿no? Es esa parte de mi viaje que creo que puede también ayudar a los demás, y no me gusta nada la etiqueta de profesora ni maestra de nada. Y sobre todo lo que quiero es como plantear esa pregunta, ¿no? Después de este podcast ya largo, pero bueno, el tema lo merecía, ¿no? Es ¿qué es yoga para ti?
con todas estas definiciones y con toda esta información que tienes ahora. Ahora empieza ese camino, ese tapas, ¿no? Ese fuego mental de decidir y empezar a vislumbrar y a experimentar. ¿Y qué es yoga para mí? Larga vida y prosperidad. Chao, chao. Chao a todos, gracias.